Este pequeño hombre que estás viendo en pantalla desafió las leyes de la física. ¿Cómo lo hizo? Solo él lo sabe. Pero si tuviera que adivinar, esas piernas son la respuesta. Roberto Carlos fue un jugador único, alguien capaz de hacer los tiros más potentes y raros de la historia, capaz de aplicar esta clase de efectos anormales. El balón parecía que era falso, curvas que parecían de ficción. Pero hay algo más allá de los disparos de este tipo. Hoy te contaré todo sobre esta leyenda. Esta es la historia de Roberto Carlos, el hombre que desafió las leyes de la física. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Roberto Carlos nació en Garza, Brasil, el 10 de abril de 1973. Garza es una pequeña ciudad del estado de Sao Paulo, con una gran tradición agrícola. El nombre de Roberto Carlos surgió por un cantante famoso, el famoso cantante de nombre Roberto Carlos. En un futuro ambos se conocerían. La familia de Roberto tuvo muchas dificultades económicas en aquel momento, lo cual hizo su infancia muy difícil para él, ya que tuvo que trabajar desde niño para ayudar al hogar. A los 12 años comenzó a trabajar en una fábrica de ropa, pero al final del día había una cosa que lo distraía, algo que amaba con locura: el fútbol. Inició jugando en la calle, en donde aprendió el estilo tradicional brasileño, el estilo de improvisar y divertirse con el balón. Después se uniría al União São João, un equipo que se enfoca en desarrollar jóvenes talentos. Aquí Roberto pudo aprender las bases del juego y combinarlas con su talento natural. En este equipo es donde debutaría. Roberto Carlos debutó como futbolista en 1991. Lo hizo jugando en el Campeonato Paulista. En este equipo empezó a destacar por su capacidad goleadora, a pesar de ser lateral. Era un jugador muy especial. En 1992, se unió al Atlético Mineiro para ir a una gira por Europa donde pudo jugar algunos partidos. Gracias a esa gira, fue detectado por el Palmeiras, un club grande de la liga brasileña. Este equipo lo ficharía antes de su llegada al fútbol europeo. En el Palmeiras se convirtió en una estrella del fútbol brasileño, logrando ganar 2 ligas, siendo un jugador determinante en ataque, anotando goles impresionantes. Desde aquí la gente se dio cuenta que este tipo no era normal, anotaba goles muy lejanos, con disparos muy potentes y con mucho efecto. Es por eso que lo buscaron en Europa. Roberto Carlos llegó al Inter de Milán, en un fichaje de 3 millones de euros. Este fue su primer equipo europeo. En el Inter empezó a ganar fama mundial. Estuvo solamente una temporada, pero siendo titular indiscutible, anotando 7 goles y dando 5 asistencias. Una vez más anotando goles increíbles, con una potencia brutal. Aún así, el Inter en aquel momento desperdiciaba mucho talento, y tomó la decisión de venderlo, una decisión de la cual se arrepienten hasta la fecha. Roberto Carlos llegó al Real Madrid, en un fichaje de 6 millones de euros, uno de los mejores fichajes de la historia del club merengue. Su etapa en el Madrid fue legendaria. Aquí fue donde consiguió su mejor nivel, y fue el equipo donde se mantuvo por años. Debutó con el Madrid en un partido ante el Deportivo La Coruña, siendo incluso un debut soñado para él, pues marcó su primer gol con el equipo, el primero de las decenas que marcaría. Fue clave para ganar la liga en esa temporada. Además, en ese año tuvo un verano de ensueño, siendo convocado a la Copa América del 97, saliendo campeón al vencer a Bolivia 3-1. Al final del año también fue convocado a la Copa Confederaciones, venciendo en la final a Australia en la paliza de 6-0. Pero esto no fue todo, aún queda la cereza del pastel, pues en un encuentro ante la selección francesa, en el torneo amistoso de Francia, Roberto Carlos anotó lo que es posiblemente el mejor gol de toda su carrera. Desde una distancia muy lejana, anotó el gol imposible, un disparo que tomó una curvatura que parecía ficción. Parecía un disparo que acabaría en el tiro de esquina, pero en el último momento el balón tomó la decisión de girar por completo, entrando a la portería de forma épica. Hasta el portero no podía creerlo, se quedó como estatua, el gol más icónico de toda su carrera. En 1998, ganó el título más importante de su vida hasta ese momento, la UEFA Champions League. Lo hizo venciendo la final a la Juventus 1-0. El Real Madrid consiguió su 7ª Copa de Europa después de 32 años, uno de los títulos más importantes en la historia del Madrid, pues esa Champions fue la desencadenante para que vinieran más Champions en un futuro. El brasileño tuvo una increíble racha ganadora. En 1999, ganó su 2ª Copa América, venciendo en la final a Uruguay 3-0. En el año 2000, consiguió su 2ª Champions League, venciendo en la final al Valencia 3-0. En ese año fue cuando hizo los mejores números de su carrera, marcando 8 goles y dando 13 asistencias, 21 goles generados siendo lateral izquierdo. Estos números ya serían buenos para un jugador ofensivo, pero para un lateral no tenían sentido. En el año 2002, llegó lo que es para muchos el prime de Roberto Carlos. Fue clave para ganar una vez más la Champions, venciendo en la final al Bayer Leverkusen 2-1. Esta fue una de las mejores actuaciones de Roberto Carlos en partidos importantes, pues asistió en los 2 goles del equipo, y la segunda fue la asistencia para el legendario gol de Zinedine Zidane, aquella volea preciosa que fue uno de los mejores goles de la historia. Roberto Carlos asistió a Zidane con un centro muy elevado, que el francés remató con la técnica más exquisita del mundo. Esta fue su tercera y última Champions. Pero esto no fue todo. En ese verano disputó el Mundial de Corea y Japón. Este era el título que le faltaba. Anotó gol en un partido de fase de grupos ante China, un golazo de falta en la victoria de 4-0. Brasil hizo un gran torneo y llegó a la final, ganando todos los partidos. En la gran final del mundo enfrentaron a Alemania, y ganaron el partido 2-0, con 2 goles de Ronaldo Nazario. Roberto Carlos fue campeón de la Champions y el Mundial el mismo año, y siendo pieza clave en ambos conjuntos. La Copa del Mundo fue el título más importante de toda su carrera. Para este entonces no solo era el mejor lateral izquierdo del mundo, que vamos, eso era con mucha diferencia, sino más bien era de los mejores jugadores del mundo en general, y para muchos, el mejor futbolista de todo el año.
Roberto Carlos entró a la terna del Balón de Oro, e incluso estuvo a punto de ganar el premio. Fue vencido por Ronaldo Nazario por su gran actuación en el Mundial, aunque para muchos Roberto Carlos lo merecía por ganar el Mundial y la Champions el mismo año, ya que Ronaldo no tuvo una buena temporada a nivel clubes con el Inter. Recordemos que después del Mundial es cuando Ronaldo fichó para el Madrid. Hasta la fecha ningún lateral ha ganado el Balón de Oro, pero el que más cerca ha estado es Roberto Carlos. Para este momento ya se había convertido en una leyenda. Roberto Carlos es considerado por muchos como el mejor lateral izquierdo de la historia. Para muchos la disputa está con Paolo Maldini, aunque ambos perfiles son muy distintos. Uno era el mejor lateral en defensa, y el otro el mejor lateral en ataque. Sin duda es el mejor lateral izquierdo ofensivo de todos los tiempos, pues este tipo cambió para siempre la posición de lateral. Es el pionero en ser un lateral con gran influencia en el ataque. Anteriormente el lateral podía subir al ataque, por supuesto, pero realmente no era una prioridad. El lateral solamente tenía que defender. Esa era su principal función. Pero después de Roberto Carlos esto cambió. Lo de este tipo fue increíble. Hablamos de goles imposibles, con una curvatura que desafiaba las leyes de la física, la manera en la que disparaba, con qué potencia lo hacía y con qué efecto. ¿Cuántos goles no marcó de este tipo? No podías dejarlo rematar de ningún lugar de la cancha. Te metía goles de donde sea. En los tiros libres era una máquina. No solo anotó aquel legendario gol ante Francia, anotó múltiples disparos de falta. Uno de los mejores pateadores de faltas de la historia. Tomaba una carrera enorme, y la barrera rezaba para no morir. Disparaba con una potencia que podía llegar a los 140 km/h. Era una locura. Pero es que con el tamaño de sus piernas todo era posible. Pero además de sus tiros, era un jugador que aportaba mucho por la banda. Desbordaba, enviaba centros con veneno. Esto era lo que lo hacía peligroso. Con un tiro raso por la banda podía generar un rebote, encontrar una pierna para anotar, creaba ocasiones de gol de la nada. Aparte era uno de los jugadores más veloces del mundo, debido a su baja estatura y su gran tren inferior. Era una auténtica bala, muy difícil ganarle en carrera. Si bien no era lateral con la mejor defensa posible, pero gracias a su velocidad llegaba bien a las coberturas, recuperaba balones con sus barridas, tenía sacrificio con su ida y vuelta, y además para ser lateral tenía una técnica sobresaliente, digna de un brasileño. Y es que ya para variar, era el mejor del mundo en los saques de banda. Escuchaste bien, saques de banda. Presta atención a esto. No solamente eran sus piernas, sino también sus brazos. ¿Qué potencia de saque de banda tenía? Podía enviar centros y pases largos de esta manera, solo con saques de banda. Es que incluso parecía que no era humano. Antes de patear aumentaba su ki, y sacaba humo de su cabeza. Roberto Carlos jugó su último mundial. Lo hizo en la Copa del Mundo de Alemania, en donde cayeron en cuartos de final ante Francia. Luego, un año más tarde, se marchó finalmente del Real Madrid, acabando su etapa con el equipo merengue de 9 años. Dejó el club como una auténtica leyenda. Marcó 70 goles y dio 102 asistencias. Una auténtica salvajada. Después de su etapa en el Madrid, nada volvió a ser lo mismo. Después del Madrid jugó en el Fenerbahce, un equipo grande de la Liga Turca. En este equipo estuvo durante 3 temporadas, y luego volvería a Brasil, en donde jugó para Corinthians durante una temporada, marcando algunos buenos goles. Su equipo de retiro fue el Lazio Majačkala. Aquí fue donde finalmente colgó las botas en una última temporada, terminando así una carrera legendaria. Aunque bueno, aquí no acabó del todo. 3 años después volvió del retiro para jugar en el Delhi Dynamos, un equipo de la Liga India. Este sí fue su último equipo, finalizando de esta manera su carrera. Roberto Carlos es una leyenda del fútbol, uno de los mejores jugadores en vestir la camiseta del Real Madrid. Siempre será recordado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, por su gran velocidad infernal, con una técnica digna del yoga bonito, pero sobre todo, será recordado como el hombre que desafió las leyes de la física, un jugador único en su especie. Y sin más que decir, esta fue la historia de Roberto Carlos.